Bueno, pues bienvenidos una vez más y hoy tengo el gusto de decirles que tenemos con nosotros a Miguel Ancho Bastos. Nuestro invitado de hoy es profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela. Y además de eso, pues muchos le conocemos por los vídeos que circulan por internet de sus charlas, de sus conferencias, de sus seminarios, de entrevistas. De hecho, voy a decir algo que los oyentes pues no sabrán y es, yo creo, un mérito muy notorio. Y es que la mayoría de estos vídeos, por no decir todos, son de cuentas de terceros, lo que Miguel habla muy bien de usted, ya que se ha hecho famoso sin ni siquiera buscarlo, ¿no? ¿Cuándo empezó usted a viralizarse y por qué? Viralizarme. Yo repito, no tengo redes. Tuve una temporada Facebook o así, pero no me gusta porque perdía mucho tiempo con él y no me resultaba así de mucho provecho. Pero, no sé, creo que una vez que me grabaron en Guatemala, una conferencia que di, pues así, pues la verdad sin preparar mucho, porque me dijeron que fuera a hablar el día para mañana, que había un debate o así, y fue la conferencia que salió, la grabó y creo que se viralizó esa conferencia. Ajá. Y desde entonces, pues sí, parece que sí, que algunos vídeos se ven, pero yo no lo sé si se ven o no. No lo sé porque, no repito, no tengo red ni lo suben los que me graban y todas estas cosas. Bueno, en cualquier caso, pese a su modestia, yo creo que usted se ha viralizado porque es un buen comunicador. Comunica de una forma muy interesante, ¿no? Y muchos, como yo, le vinculamos pues a la economía liberal, a la economía de mercado, a la economía capitalista. Y con esto me lanzo un poco una de las primeras preguntas, ¿no? El capitalismo tiene defensores y detractores. Y quizás pues tiene esos detractores porque es duro. El capitalismo es duro. Se supone que en el capitalismo uno va a cobrar según lo que aporte su empresa o al sistema o lo productivo que sea. ¿Qué opina de esto? La tendencia es esa. Esa es la tendencia. No quiere decir que siempre se dé así. Por supuesto, el mercado no dispone de toda la información posible, ni dispone de precios futuros, ni es perfectamente móvil, porque esa idea de movilidad perfecta es un ideal, eso no existe. Entonces, sí, pero la tendencia es esa, la tendencia es a que porque quien asigne mal los factores, incluido el trabajo, pues la tendencia es a que no sea recompensado, salvo que esté apoyado de alguna forma u otra por algún agente como el Estado, ¿no? Claro. Que también está ahí, que el Estado en muchos aspectos, cuando intervienen en la economía, distorsiona los factores de producción y puede hacer que algunos sectores pues sean temporalmente más rentables que otros y que los salarios en esos sectores pues puedan ser mejores que otros. Por eso digo que en el capitalismo ideal, en el futuro podría ser, en capitalismo real no se da aún esa tendencia a que cada uno cobre por lo que aporte. Claro. Pero la tendencia es esa, si se lo deja funcionar. Claro, yo a veces he tenido como una pequeña charla o debate con alguna persona, no sé si coincidirá conmigo, y es cuando a uno le plantean, bueno, es que Cristiano Ronaldo cobra mucho, o por no hablar de fútbol que nos puede gustar más o menos, es que Belén Esteban cobra mucho. Yo le digo, bueno, cobra en función de lo que aporte al sistema. Si hay una gran cantidad de audiencia y de marcas que hacen anuncios gracias a esa audiencia, al final, en términos de mercado, cobra lo que aporta, no cobra exactamente mucho, ¿no? Ahí está. Que incluso puede ser un buen negocio, incluso se pueden mantener empresas gracias a ellos. Claro, exacto. Pero es que hay un mito con esto. Quiero decir, no es que la gente valore mucho a Ronaldo o valore mucho pues, a cualquier otro artista o cantante o lo que sea, ¿no? Sino que lo valora poco, pero lo valora poco mucha gente. Claro. Quiero decir que mucha gente está dispuesta a pagar, por ejemplo, un pequeño sobreprecio en el precio de la cerveza para que el bar le compre la transmisión del fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. Y poder ver el partido a gran escala. Eso lo veo, yo a veces lo veo bares llenos de gente que están viendo un partido de fútbol determinado. Eso es que la gente valora muchísimo eso, no, pero está dispuesta a pagar 10 céntimos. Claro. En la cerveza para pagar 10 céntimos o 5, lo que le pongan en la cerveza para que les pongan el fútbol allí de pago. Y eso no quiere decir que lo valoren especialmente, ni que la gente considere que Ronaldo es más importante o que es más importante que un médico. Simplemente lo valora poco, pero hay mucha gente que lo valora, es una cuestión de escala. Eso yo lo explico en Anarquía, Estado y Utopía, ¿no? Es decir, el caso del baloncestista, no sé si ponía un ejemplo de un baloncestista, un jugador de baloncesto concreto. Es decir, bueno, él se pone allí y dice, mira, yo cobro €1 a cualquiera que me quiera ver.
si va mucha gente a verlo, gana dinero, punto. Pero no es que gane mucho dinero porque la gente lo valore mucho en el capitalismo, lo valora poco, pero es mucha gente que quiere pasar un rato pagando $1 o €1 por verlo a él. Claro. Y claro, no, injusticia no hay, que pues, es lo que plantea él cuando habla en temas de justicia. Es decir, primero nadie está obligado a verlo, nadie está obligado a valorarlo, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere verlo, porque yo vi que partidos de fútbol, yo estaba estando en el extranjero, un día estaba allí que se veía que marchaba la gente de clase, ¿qué pasó? Y tal, que marcha la gente, no es que juega el Madrid con no sé qué equipo y juega. Entonces, claro, pero en un país bastante remoto, ¿no? Claro. Digo, claro, es un partido que lo quiere ver mucha gente en todo el mundo. Y repito, no es que le dé gran importancia, pero claro que es un negocio. Pero es un negocio porque está él. Porque cuando hablan, por ejemplo, de estas cosas, vamos a ver. Si en vez de jugar estos jugadores de gran calidad o gran estilo, como estos famosos que hay así, pues hacemos una pachanga de playa, ¿no? Pues será muy honrado, pero eso no para el mundo. No van millones de personas a verlo, ¿no? Bueno, yo si juegas tú voy a verlo, ¿eh? No, pero ni eso, un día y 5 minutos. Pero para ver la gracia, pero después eso no te entretiene una hora. Sí, tiene una hora cuando son 11 jugadores de gran calidad contra otros 11 jugadores de gran calidad. Entonces, claro, como es un mercado cerrado, que hay pocos clubes, la puja es a nivel mundial. Sí. Lo que ese argumento ya lo discutimos muchas veces en clase, lo discutí con mis profesores, ¿no? Porque decía, claro, que era injusto que un futbolista ganara pues, tantos millones de euros, cuando a lo mejor por 2.000 euros al mes jugaría. Porque cualquier otra alternativa sería peor para él. Claro. ¿No? Sí, pero es que por 2.000 euros, por ejemplo, Cristiano no se mueve de las Azores. Claro. Eso lo paga el club de allí. Porque entonces es imposible juntar clubes de alta calidad a nivel mundial, porque la puja tiene que ser a nivel mundial. Porque a lo mejor a ese nivel de élite son 250 jugadores. Claro, sí, o menos. Y tienes que pujar a nivel mundial, si no, para pagar 2.000 euros no se queda en su casa, qué caray, ¿no? Sí. Ya se lo paga el club de allí. Sin lugar a dudas. Si quieres un jugador de alta calidad, tienes que pujar con otros clubes del mundo para tener esa cosa. Pero eso da un espectáculo. Claro. Un espectáculo que para el mundo. O para el mundo. Para millones de personas se paran a ver ese espectáculo. Si no sería un espectáculo, sería pues un juego muy digno de tercera división, con un individuo que sobresaliese. Pero eso no es un espectáculo. Claro. Creo que lo explica... Igual que la música, porque una orquesta de música gana tanto dinero, pues son los mejores músicos del mundo que se juntan en una orquesta y eso da un resultado espectacular. Si no, sería un músico muy bueno con 10 músicos mediocres. Y eso no da una orquesta de alto nivel. Claro. Pues pasan muchas cosas, ¿no? Sí. Digo, porque hay debates sobre el salario máximo también. Claro. Sí, claro que hay debates. Creo que lo explica usted muy bien. También le escuché hablar en alguno de sus vídeos de una cosa menos hablada muchas veces del capitalismo, que es el ahorro, ¿no? Porque el capitalismo necesita de gasto, pero también necesita de ahorro que se materializa en inversión, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia... Sí, le quería preguntar, ¿qué importancia ha tenido el ahorro en nuestro bienestar actual? ¿Y cree que entre nuestra juventud ese hábito del ahorro, digamos que está en crisis? Yo creo que sí. A ver, que sin ahorro no hay capitalismo, es que no hay capitalismo. El capitalismo es una tecnología mental que simplemente consiste en asignar los recursos, los ahorros que tiene la población, asignarlos de forma correcta y reinvertirlos de forma sistemática. Yo lo comparo a veces con la ciencia. La ciencia es una forma de ver el mundo con un método. Y si observas ese método, pues se ve que hay grandes avances en muchas cosas. Pero antes los antiguos observaban el mundo, pero no lo observaban con este método. Pues los antiguos también tenían interés, pero no lo hacían con un método capitalista. El método capitalista es reinversión sistemática de un ahorro previo. Sin ahorro no puede haber capitalismo. Y el ahorro es de las personas. Algunos dicen que de las empresas, pero las empresas no ahorran las empresas que son dueñas de las empresas. ¿No? Quiero decir, ¿y qué consiste el capitalismo? Ese ahorro, invertirlo siempre en el mejor de los usos posibles. ¿Y cómo sabemos eso? Pues tenemos indicadores de precios, tenemos indicadores de beneficios y de pérdidas, que nos dicen, mira, ¿cómo sé dónde hay que invertir? Por donde hay beneficio. Invierte ahí. Quítate de ahí. Estamos siempre invirtiendo el capital, el ahorro de la mejor forma posible. Y reinvirtiéndolo de forma sistemática. O sea, no, una vez ganado, no gastarlo inmediatamente, sino volver a reinvertirlo para acumular capital. Esto es lo que nos ha hecho ricos. Igual que el método científico que ha llevado a grandes descubrimientos, pero ambos son tecnologías mentales. Claro. Vamos a... De esa tecnología mental deriva
pues un incremento de riqueza, un incremento de capitalización. Claro, esto supongo que a la mayor parte de la gente no estudia estas cosas como es normal, como es deseable, entonces no se entiende el mecanismo, piensa que es así como si fuera así de la noche de los tiempos. No, esto tiene un origen histórico y un origen geográfico concreto en su desarrollo. No, y lo que pasa es que fue imitado después en otros países. Los antiguos no conocían este sistema. Claro. Por lo menos de forma sistemática. Igual que no conocían la ciencia moderna, quiero decir, ¿no? Sí, no conocían el método científico, exacto. Claro, pues no conocían el método capitalista. Claro. Pero en la ciencia nadie se asombra la cantidad de desarrollos que se han conseguido. Pero en cambio en el capitalismo todos se asombran, parece que es una cosa extraña. Pues es lo mismo, es aplicar una lógica sistemática, una forma de pensamiento, una forma de entender el mundo al mundo. Y eso lleva pues, a una mejor asignación de los recursos, simplemente. Claro. Yo a mis chicos, Miguel, les explico historia económica en la universidad y les explico cómo era el mundo a veces antes de la ciencia. Y un ejemplo muy curioso que hay, que quizá usted no conoce, es que estaba la rueda del molino de agua y había dos. Uno que el agua la movía por encima, como cae como por una cascada, y otro que lo mueve por debajo. Y antes de existir la ciencia, pues se escribían muchos artículos y unos decían, no, es que el que lo mueve el agua por debajo es como 20 veces más fuerte. Y otros decían, es que el que lo mueve el agua por encima es como 15 veces más fuerte. Se lo inventaban. No había ningún método, no había ningún cálculo. No estaban hasta que llegó el método científico y alguien los unió con un palo, hizo ir a cada rueda en una dirección contraria y hizo un pulso. Y dijo... Los antiguos tenían tecnología, pero no tenían método. Y los antiguos también tenían comercio y tenían cosas, pero no tenían método. Claro. Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia. Y sigue existiendo, ¿eh? Buena parte de la ciencia se debe a la tecnología también. Claro. Te voy a hacer una pregunta, más en profundidad, porque, bueno, buena parte del público pues son académicos y demás, ¿no? Una cosa es el socialismo, del que vamos a hablar después, pero cercano, pero no mucho, están las políticas keynesianas. Yo le he escuchado mantener una tesis que mantienen muchos, y yo creo en esa misma tesis, es sobre el New Deal. Y es que, de alguna forma, parece que el New Deal trató de compensar un desajuste en el mercado de trabajo, para ser exactos, desajustando los demás sectores, digamos, para que cuadrase todo, ¿no? Cuando quizás algunos sostienen, como yo mismo, y creo que usted, que la no intervención podría haber generado un ajuste mucho más rápido, aunque más abrupto, lógicamente. ¿Qué opina de las medidas que aplicó Roosevelt? Ahí está el Roosevelt y Hoover antes, ¿eh? Pero el daño lo hizo Hoover. Roosevelt lo continuó. A ver, no es exactamente mi especialidad, pero lo que entiendo yo es que las crisis antes no pasan. Por ejemplo, hubo una crisis en 1920, durísima, después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, una caída del Producto Interior Bruto grandísima. ¿Qué pasó? Porque nadie la estudia, porque duró 9 meses. Hubo una caída brutal, pero el sistema se reajustó rápidamente y volvió a crecer otra vez. La crisis de 1929 es la primera que se hace una intervención intentando pararla o cambiarla o alterarla, ¿no? Cuando la crisis normalmente es un ajuste derivado de malas experiencias de inversión previas, yo creo que por manipular la moneda y el crédito, ¿no? Pero ese tipo de crisis fueron recurrentes. Lo que pasa es que duraban muy poco. Lo extraño de la Gran Depresión es que duraba tanto tiempo. Claro, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Por querer corregirla, hiciste más daño aún. Esa es la tesis. Bueno, es una tesis minoritaria, pero la plantea, ¿cómo se llama? Creo que es Benjamin Anderson, después también, ¿cómo se llama este discípulo de Hayek? No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, Rothbard también, en la Gran Depresión americana. Friedman también lo defiende, sí. Friedman se mete en otras cosas. Friedman dice que no se gastó lo suficiente. Yo no creo que fuera ese el problema. Dice que había que haber intervenido de forma. Es la historia económica de los Estados Unidos, la historia monetaria de los Estados Unidos, con Anna Barth, ¿no? El libro que tiene, donde toca estas cosas. Pero yo creo que es una... Por querer corregirla, por querer corregir el daño, aún lo hiciste más rápido. Porque claro, esto es un problema también que deriva de las cosas. ¿Qué es mejor, el shock? Es decir, pasar las cosas rápido y duramente, o ir de poquito a poquito intentando hacer. Por ejemplo, se ven las transiciones económicas en el este de Europa, las que hicieron con shock, que de la noche a la mañana cambió todo, o las que fueron poquito a poco. Las que fueron poquito a poco al final no cambiaron nada. Por ejemplo, estoy pensando en Rusia, ¿no?
En cambio, Polonia, otros países que hicieron una reforma en su momento calificada de salvaje y dura, pasaron un tiempo duro, pero empezaron rápidamente a crecer. Por el punto de que están muy cerca de España ya. ¿No? Pero porque asumió el shock. Entonces lo mismo, una crisis que se hace, se pasan unos meses duros o se va lentamente renqueando, intentando zafar, intentando con parches o con inyecciones monetarias o con medidas de todo estilo pasarla. Ahí está la cuestión. Parece que nosotros tenemos como miedo al dolor, a pasar una cosa dura. Y lo entiendo, también, lo entiendo políticamente y lo entiendo humanamente, pero claro, por no pasar el shock al final acabas renqueando y el daño que haces es mucho menor. No es lo mismo estar 6 meses en el paro, por duro que parezca, que estar 5. Porque 5 te apartas ya de la dinámica laboral, en el sentido que pierdes habilidades, pierdes conocimientos técnicos, etc. Que una crisis rápida, aunque sea dura, pues creo que se recupera uno mejor. Y el daño es menor. Claro. Bueno, es una opinión, sé que es discutible. Yo, en la experiencia que veo económica, veo que las doctrinas de shock, cuando se aplican, en ese aspecto que sean duras, o que se pasen muy duros, después acaban recompensando. Pero nosotros, claro, estamos intentando tapar de aquí y allá, hacemos una inyección, después intentamos un quantitative easing, y después inventamos otra cosa, después hacemos swaps de divisas, y después empezamos a hacer todo tipo de técnicas, intentando zafar. Y las crisis ahora duran mucho por eso, precisamente. Porque una crisis antes duraba 9 meses y ahora dura años. Claro. No, si yo estoy seguro que muchos oyentes keynesianos pues ahora dirán, madre mía, pero es verdad que, bueno, es una tesis muy defendida, se podría haber hecho un ajuste, digamos, pues por la vía de los salarios nominales, es decir, el aumento del desempleo podría haber desencadenado en un descenso de los salarios y al final los salarios reales podrían aumentar porque había mucha deflación y todo se podría haber ajustado a una velocidad... Yo creo que sí. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, los datos de España no se explica sin inflación, los datos de paro de España. Claro. Está bajando el salario real. Aunque se niegue. Los convenios están subiendo todos por debajo de la inflación. Claro, bueno, yo no creo que se niegue. Lo que pasa es que mucha gente no entiende exactamente qué es el salario real. Entonces, claro, ahí está la trampa. Ellos ven que cobran más y ya está. Ahí está. ¿no? Sí. Ahí está. Pero eso es lo que se quería hacer con las pensiones antes también. Querían subirlas, pero subirlas por debajo de la inflación, para irlas recortando lentamente a lo largo del tiempo. Eso era el Pacto de Toledo famoso, hasta que lo cambió este gobierno actual. Ajá. Te escuché un vídeo que muchos de nuestros oyentes quizás lo hayan visto, porque ya te digo, eres bastante viral y eres muy conocido y muy querido por la gente, que dice... Literalmente dices, mi tesis va a ser una y va a ser clara, el socialismo es malo y el capitalismo es bueno. Bueno, ya digo que es una conferencia que no fue especialmente preparada. Repito, me dijeron el día anterior por la noche que tenía que ir a hablar el día siguiente por la mañana a un sitio. A mí me gustó mucho, Pero fue espontánea de todo. Entonces, como vi el ambiente y dije, vamos a ver, yo tengo un punto cuando doy una conferencia que es provocar un poco al principio. Sí. ¿No? Para plantear la tesis clara, para digamos, animar el debate. Si no, es como una conferencia más plana. Yo no soy capaz de ser así. Claro. Aunque exagero un poco a lo mejor, ¿no? Pero bueno, parece que a la gente le quedó esa frase. Yo creo que es un recurso académico muy interesante porque captas la atención, ¿no? Claro, pues, y planteas el debate. Es decir, este señor va a hablar de esto y desde este punto de vista. Entonces, ya la gente toma postura, ya toma nota y discrepa después. Claro. Esa conferencia después hubo mucha gente discutiéndola, claro, en la propia sala. Es decir, ¿qué fue lo que me gustó? Claro. Y ahí va yo, ¿no? Es decir, decir con esta rotundidad, mi tesis va a ser una y va a ser clara, el socialismo es malo y el capitalismo es bueno, casi parece algo polémico hoy en día, ¿no? Pero, claro, yo que explico la historia económica... Creo que existen una cantidad de evidencias empíricas que nos muestra que la evolución de los estándares de vida, y ya no solo digo la riqueza, en los países capitalistas y de mercado ha sido mucho mejor que en los países socialistas. Entonces, la pregunta que le lanzo es, ¿por qué siendo la realidad la que es, por qué es políticamente incorrecto decir esto? O sea, ¿por qué parece que si uno dice el socialismo es malo y el capitalismo es bueno, que está sostenido con los datos y con la realidad, parece que uno está siendo polémico? Es que yo buscaba la polémica en ese punto, al hablar de eso. Pero bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que el capitalismo, como antes apunté, no es un fenómeno natural.
No es natural. Es decir, como muchas cosas que hacemos todos los días, desde lavar el pelo con champú a usar calefacción. Eso no está en la naturaleza, son inventos que hace el ser humano. Pues repito, el capitalismo es una tecnología mental. ¿Qué pasa? Es una tecnología muy contraintuitiva y a las personas pues no la acaba de convencer. Es decir, porque las personas, buenas partes de las personas estamos educadas o pensamos, bueno, pues no tenemos una preferencia temporal, digamos, muy baja, sino que, tenemos una preferencia temporal muy baja y pensamos a corto plazo. Entonces ganamos dinero, lo gastamos, ganamos dinero, lo gastamos, ganamos dinero, lo gastamos. Se ve, por ejemplo, en muchas personas que le toca la lotería o estos que hablábamos antes. Son ricos, pero no son capitalistas. Es decir, tienen mucho dinero, pero claro, no saben que hay que reinvertirlo, no saben que hay que guardar el principal, vivir de los intereses, etc. Entonces, claro, al final, a cabo de unos años, muchos acaban más pobres que antes. ¿Tuvieron dinero? Sí, mucho dinero. ¿Y por qué lo gastaron? Porque no tienen ese tipo de mentalidad. Así como ven el dinero, ya lo quieren gastar. Pero eso probablemente sea lo normal en la especie humana. Lo contrario requiere de mucha autorrepresión. Claro. De mucha autorrepresión. Y eso es represión, pues a lo mejor psicológica también, un elemento psicológico, pero pues una represión cultural y una represión incluso religiosa. Por eso Max Weber hablaba de la religión en el capitalismo, porque la religión en cierta forma es una fuerza que reprime, digamos, la conducta humana, reprime que hay cosas que no puedes o no debes hacer. Entonces te lleva a reprimir, digamos, a las propias ansias, ¿no? Y eso lleva no directamente, sino indirectamente a que la gente acumule, que sea capaz de controlar, digamos, sus impulsos de gasto, sus impulsos de querer gastar el dinero, de disfrutar instantáneamente y lo invierta a largo plazo. Eso es el capitalismo. Pero claro, eso mucha gente no lo entiende. Y además, las generaciones modernas, esto lo apuntó hace años Daniel Bell, Contradicciones culturales del capitalismo, y hay otros libros muy interesantes al respecto. Las generaciones actuales no conocen, o sea, por lo menos en nuestro entorno, no conocen la pobreza extrema de forma directa. A pobreza extrema me refiero a pasar hambre física o ese estilo, aunque sí que existen ciertas bolsas de pobreza, etc. No estoy negando eso. Es decir, aquella pobreza extrema de los años 40 o del siglo XIX, esa ya no tienen expensos. Mucha gente piensa que siempre fue así desde la noche de los tiempos, ¿no? Que España siempre fue rica desde la noche de los tiempos y que siempre fue así, un poquito más pobre, el internet iba más lento, como digo yo, así, una cosa así, pero que no había un cambio sustancial de vida. Entonces, que esto siempre fue así, que no tiene fin, que se puede gastar todo lo que se quiera, que no pasa nada, que esto no tiene fin. Ya es una cosa que por el mero dependiendo de la historia, ya siempre somos mejores. No hay una idea de la historia, una idea de progreso, ¿no? Que siempre estamos mejor que antes, por el mero paso del tiempo, y eso es falso. Pero el paso del tiempo no causa nada. El paso del tiempo puede hacer que si continúas con este sistema sí que seas más rico, pero si cambias de sistema puedes volverte más pobre. Y hay ejemplos históricos recientes de lo que pasa. Claro. ¿No? De que descapitalizas, y los tenemos en América Latina y los tenemos en otros países. Tú descapitalizas, un país rico en pocos años se vuelve pobre. ¿Qué pasa? También está el problema ahí que no se vuelve pobre de la noche a la mañana. Sino que es un proceso lento, claro, hasta que te das cuenta que no tienes cosas, no tienes recambios, pero claro, si no tienes un sistema capitalista, claro, el sistema capitalista la gente piensa siempre, como digo yo, piensa en unas actrices de esas de Hollywood o estas así influencers que se bañan en champán o tienen un Ferrari de color rosa, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gente tiene esa visión del capitalismo. No tiene la visión del capitalismo de un señor, un panadero que se levanta a las 3, que ahorra para comprar una máquina nueva, ahorra para construir una máquina nueva que haga otro tipo de bollería. Ese tipo de cosas nunca piensa en eso, ¿no? Entonces, piensa que es así, que nunca se va a acabar y que no tiene problema. Entonces, claro, eso es lo que hay que explicar. Porque una cosa que tiene el capitalismo, y lo explicó Schumpeter también muy bien, es que no tiene santos, no tiene héroes, ni tiene, digamos, una mitología que lo defienda. No tiene literatos, o sea, yo literatura así procapitalista, Ayn Rand y poco más, y tampoco es que sea muy que me guste especialmente, ¿no? Aunque tenga algún libro bueno. Pero sí, pero no hay literatura procapitalista, no hay una historia procapitalista. No hay mitos, leyendas, novelas o cine o así procapitalista, se cuentan con el dedo de una mano. Entonces, claro, como este sistema carece de defensa espiritual. Entonces, y además los capitalistas no se preocupan de eso. Claro. Hombre, yo le haría un matiz cuando dice que no hay una historia procapitalista. La historia económica de los siglos XIX y XX, sin querer defender a nadie, porque esa historia de alguna forma sí sería procapitalista, en el sentido de que podríamos poner múltiples ejemplos, ¿no? De países
Antes señalaba usted de países que han pasado de ser ricos a pobres. En los tigres asiáticos, por ejemplo, tenemos lo contrario, ¿no? Países que abrazan el mercado, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Sí. y pegan una explosión tremenda de capital. O incluso China, la China que mucha gente señalaría como país comunista, en el 78 hizo un viraje agresivo hacia el capitalismo y tuvo una explosión económica, ¿no? Bueno, la pregunta, usted que es historiador económico, solamente Sí. me puede ilustrar. ¿Qué historiadores económicos defienden que ese proceso? Bueno, los historiadores económicos normalmente lo que defienden son los datos. Quiero decir, no se posicionan a favor o en contra de que esto sea así. Usted habla de Hong Kong, pero yo leo sobre Hong Kong y todos dicen que fue, Hong Kong no, sobre todo los tigres asiáticos, que fue gracias al MITI, a intervención estatal, que hicieron Sí. muy bien. Tenemos a Mariana Mazzucato, que ahí nos explica que gracias a los estados, fue todo gracias a los estados. Sí, ¿no? tiene toda la razón en que los estados hicieron algunas cosas como... Algo tuvieron que hacer. Claro. Pero no vemos el costo de oportunidad. Hay protección de la industria incipiente, pero bueno, lo que no podemos tapar, como usted bien sabe, es que estos países abrazaron... a ver, el liberalismo no es un botón de on y off. Un país no puede ser 100% liberal o 100% intervencionista, salvo la URSS, que siquiera... No, pero lo que estoy diciendo es, Sí. claro que hubo estados y hubo cosas, ¿no? Es decir, esto está todo como los bizcochos estos que mezclan el chocolate con el bizcocho, ¿no? Que son así mezclados. Sí. Está todo mezclado. Lo que pasa es que la mayor parte de la historia dice, el desarrollo se debió gracias a la parte estatal de la economía, no gracias a la parte de mercado. Por lo menos es lo que leo yo en la buena parte de la historia. Algunos hay, Uy, pues... Como Douglas North y algunos otros. Pero no vaya a pensar que abundan. Yo siempre leo que fue todo gracias así al Estado y que fue las historias de la Revolución Industrial, la mayoría de las que leo, excepto algunas. Por ejemplo, Joel Mockin es buen historiador, a mí me gusta, ¿no? Sí. Es decir, pero la mayor parte de los libros de historia no había una explotación allí horrible que se remedió gracias a la lucha obrera. Eso es el discurso estándar que se ve en los textos. Ajá. Pues ese discurso estándar, bueno, yo francamente considero... A ver, es cierto que el Estado tiene un papel importante, pero el éxito, francamente, para mí, este tipo de sentencias están un poco equivocadas. El éxito viene gracias a que el Estado aplica medidas que son de mercado, se liberalizan, se aplican... pues una apertura comercial exterior, una entrada de la inversión. Al final es capitalismo. Lo único es que no es tan... Es reducción de la intervención. Sí, es reducción de la intervención. En estos ámbitos se hace más pequeño. Exacto. Y eso yo creo que también pasó en España. Se debe a eso, ¿no? Que deja de intervenir tanto y a poco que lo sueltes en el mercado se libera un poco. Pero bueno, no es eso el debate. Digo que carece de una mitología, carece de unos defensores, carece de un... A lo mejor no los hay o no los tiene por caber, ¿no? Pero si no tienes un sistema de creencias o así que lo apoye, pues mal vas. Claro, sí, si no tienes un sistema de creencias, mal vas, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hay una cosa que cuando dice esto del socialismo es malo y el capitalismo es bueno, quizás no es tan malo para una cosa. Yo creo que no es malo para ganar elecciones, ¿no? Como estrategia electoral. Quiero decir, en un sistema democrático... ¿El discurso socialista no cree usted que es muy bueno a la hora de ganar votos, no a la hora de conseguir resultados económicos? Sí, pero por un motivo, ya lo explicó Gramsci, no hay que hacer el socialismo, hay que hacer socialistas. Ajá. A Gramsci a los gramscianos no les preocupaba, no querían hacer una revolución así por las armas. Una revolución con un pueblo que no es socialista está condenado al fracaso. Entonces lo que decían, vamos a hacer socialistas y si la gente es socialista va a pedir socialismo. Y es lo que pasa. Es decir, Bonaparte, por ejemplo, España, yo vi un indicador de valores hace poco, estoy hablando de memoria, creo que fue en el Cato Journal, un indicador de valores económicos del mundo, y España es uno de los países menos capitalistas del mundo desarrollado. Menos capitalistas no que sea la economía capitalista, sino que la población es más anticapitalista. Ajá. O más defensora de medidas. Le hacen una serie de preguntas y las respuestas de la mayor parte de la población española es cara a soluciones socialistas. Pero claro, si la gente es socialista y el socialismo, claro que lo vendes. Pero repito, es que la propia derecha española en cierta parte es socialista. Mira, eso, Rothbard cogió el programa del Partido Socialista de América, que era un partido marxista, en 1920, y lo aplicó a los años 90, se había cumplido casi todo. Y se veía como el mainstream. Ustedes cogen en el manifiesto comunista, como ya dije alguna vez, los 10 puntos que tiene, de ellos creo que la mayor parte se cumplen ya. Y más, son defendidos por la llamada derecha. Los puntos que eran de Marx en el manifiesto.
Educación pública estatal, banca central, todas esas cosas las defendía más. Bueno, pues ahora se ve como se ve incluso como el capitalismo salvaje, eso, ¿no? El Banco Central Europeo, que es un órgano de planificación central, se ve como una cosa hiper neoliberal, hiper salvaje. Pues si vamos a ver si es un órgano de planificación central, es un órgano estatal, ¿dónde está el mercado libre ahí en el dinero? ¿No? Claro. Pero se ve incluso popularmente como la punta de lanza del neoliberalismo. Claro. ¿Cuándo es una empresa pública o una organización pública con sus dirigentes nombrados por los gobernantes? No está gobernado por el mercado. Pero, pues te digo, es el cambio de mentalidad. Y todas las cosas que, repito, que más consideraba hiper progresistas, hoy en día forman parte del status quo y son defendidas por todo el mundo. Y además, cualquiera que se atreva a discrepar de ellas ya has visto como una cosa salvaje, una cosa fuera del sistema. Coincido. ¿No? Y eso, claro, porque hubo un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, repito, que no se contrarresta, por lo menos no se hacen libros, periódicos y cosas por el estilo, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, yo compraba mucho el Diario Público, porque traía todas las semanas un libro marxista. Ajá. ¿No? sé si se acuerda usted que usted seguramente es más joven, hace unos años, pues era un diario que yo lo compraba, pues traía unos libros muy buenos. Y estos sí que se preocupan, ¿ve? Ponen la prensa popular y van difundiendo libros de bastante calidad, por cierto. Aunque no esté de acuerdo con ellos, son libros de bastante calidad. Y iba sacando libros todas las semanas y iba preocupándose de la formación de la gente, por lo menos de los cuadros intermedios. En la derecha nunca vi nada semejante. Justamente pero nunca vi nada, pues, a ver que con los periódicos aparezcan libros clásicos del conservadurismo, clásicos del liberalismo. No, nunca vi nada de eso. Nada. Claro. Ni a ese nivel ni a otros. Es decir, no veo una formación superficial, eso sí, buena prensa crítica, pues criticamos a Pedro Sánchez, criticamos a Yolanda Díaz, ese tipo de cosas, sí, pero profundidad, ¿no? Discutir el modelo, no, eso nunca vi un esfuerzo a ese nivel. Hay alguno, pero no vaya a pensar que hay mucho, ¿eh? Claro. Que bueno. Claro, si tú mismo no te preocupas, tú te dedicas a tus negocios, a ganar dinero y está, lo cual está muy bien, pero claro, la masa de la población está contra de ti y al final te acaban quitando los negocios, te acaban quitando el sistema, claro. Claro. Te votan como en Argentina, te votan como en Venezuela, con todo el respeto, que yo no me meto en eso, pero claro, pues, el pueblo vota eso legítimamente y después, claro, tienen lo que tienen, claro. Claro. Pero que no hay una defensa intelectual, pero ni siquiera a nivel cultural ni nada así por el estilo, no solo de alta teoría económica o historia económica o política, sino a nivel, repito, literatura, cine, fanzines o cosas de ese estilo. Yo no encuentro casi ninguno. Claro, de alguna forma, pero sí que hay obras que sin tener demasiado el objetivo de demostrar, o no sé si conoce, por ejemplo, la obra de Antonio Escotado. Sí, conozco, sí. Claro, Antonio Escotado, pues al final, lo digo porque su trabajo sí tiene una intencionalidad, porque es menos académico, ¿no? Y al final, pues el comunismo, pues si se ha puesto en marcha, o el socialismo, en 80 países ha fracasado. Es que esto... Sí, no, escribió 3 volúmenes de la historia del comercio, tiene libros muy interesantes. Claro. ¿No? Pero claro, pero eso es lo que hace falta. Pero esos libros se venden masivamente, o hay forma de distribuirlos o cosas por el estilo. Hombre, ya no pido que se enseñen en las escuelas, ¿no? Claro, es que a la gente tampoco le interesa demasiado. No, pero también hay gente que le interesa, pero repito, que son libros, a ver, yo los tengo, son libros muy buenos, y normal que sean caros, ¿no? Pero claro, normalmente no, eso echa para atrás a mucha gente, ¿no? Claro. Y digo, ¿por qué no se hace una difusión? No sé, pero incluso también a otros niveles, ¿no? A nivel, repito, del cine o de la poesía, de eso no hay nada. Porque... No, vende más, es más romántica la idea marxista, es más... Pero ¿por qué no? Repito, siempre digo que el problema de los que piensan así como yo es que no damos la batalla pues en ámbitos más o menos que tenemos más o menos controlados, como la economía o así, que ahí más o menos sabemos defenderlo, pero claro, en otros ámbitos, la geografía, la historia, la literatura o la filología, todos esos temas, los marxistas tienen trabajos muy buenos en todos esos ámbitos, la psicología, todos esos ámbitos tienen explicaciones del mundo. Nosotros en muchos de esos temas estamos muy cojos.
Mira, por ejemplo, el libro de Hauser, La economía social, la historia social de la economía y el arte, me parece que se llama así, ¿no? Que es un libro así de marxista de historia de la literatura, ¿vale? Pues eso lo tienen, nosotros que tenemos así, ¿no? O interpretaciones de ese estilo estudiando la literatura, los mitos, los grandes libros, ¿no? Casi no tenemos visiones de ese estilo. Claro. No hay un canon de literatura capitalista, por ejemplo. Claro. Literatura de novela, no de libros teóricos, ¿no? O de historia. Claro que hay historiadores buenos, pero yo le empiezo a decir, usted que sabe más del tema, me sabe decir unos pocos. No creo que sea el mainstream donde trabaja usted. Pues sí que tengo algunos compañeros liberales, pero normalmente cuando hacemos algún trabajo no hay una intencionalidad de defender a un sistema o al otro, hay una intencionalidad de ajustarse al dato, digamos, ¿no? Sí, pero el dato ustedes lo interpretan. Claro, sí. Sí. Ahora murió, en paz descanse, Antonio Miguel Bernal. No sé si usted igual lo conocía porque es de su gremio. No tuve el placer de conocerle. No. Su trabajo sí, pero... De la Universidad de Sevilla. Ajá. Murió mayor, 80 años. Pues, por ejemplo, hizo un libro que se llama España, Proyecto Inacabado, que es una historia económica del Imperio Español, ¿no? De la España del Imperio Español, del siglo XVI, casi totalmente austriaca. Los mismos datos los interpretaba de forma austriaca. Claro. Citando a Rothbard, los interpretaba, es decir, por ejemplo, aplicaba la teoría económica y dice, mira, el oro no pudo causar esta inflación. Y empieza a estudiar y ve que son los juros. Ajá. O sea, la deuda que monetizó el emperador Carlos V. Empieza a mirar así, porque el oro por sí no tiene tanto poder inflacionista, ¿no? Y empieza a estudiar así las cosas, cómo se financió, por ejemplo, la llamada conquista, ¿no? Y ve que fue financiado en buena parte de forma privada, va explicando estas cosas, ¿sí? Claro. Con los mismos datos. Y ve los precios del trigo y así, y aplica doctrina. Usted acaba de poco sube el precio del trigo y esas cosas así, ¿no? Pues sube a lo mejor porque hay una escasez, pero también hay una devaluación de la moneda, ese tipo de cosas. Las va integrando, ¿no? Va integrando la teoría, ¿no? Es decir, el dato así en frío, si no lo tiene que interpretar como alguna teoría. Sí, a ver, usted dice que los datos hay que interpretarlos, pero también es verdad que hay un margen donde la interpretación es válida, pero si uno ya fuerza demasiado la máquina para interpretarlo... No, pero no es forzar la máquina, es que encaja perfectamente también con los datos que tiene, pues supongo que los datos que tendría él serían los mismos que tienen ustedes. Pero yo le pongo un ejemplo que no conocerá. Yo tengo algún compañero marxista, todos tenemos algún compañero marxista. Y está bien que los haya, ¿eh? Yo no soy... yo los leo, y en este podcast he tenido a varios de invitados. Y recuerdo que le leí a uno que estaba probando con datos cómo el capitalismo no funcionaba y lo que hacía era coger una serie que más o menos empezaba como a principios del siglo XX y acababa en el XXIX. Entonces, claro, la serie probaba que el capitalismo pues se hundía. Bueno, tiene trampa esto, ¿no? Porque si luego continuó la serie hasta el 70, todo el análisis está en falso. Porque, claro, yo he cogido unos años a propósito para que me cuadre el dato con la reflexión. Quiero decir, las interpretaciones las podemos forzar. Ahí está el debate, por ejemplo, sobre la Gran Depresión, ¿no? Que es a lo mejor uno de los temas mejor estudiados, digamos, de estos temas. Con los mismos datos, pues la historiografía marxista, socialista interpreta una cosa, la historiografía de Milton Friedman interpreta otro, y la historiografía austríaca interpreta otro. Sí. Pero los datos, cuidado, creo que los datos son los mismos. Los datos son los mismos, tiene toda la razón. Sí. Pero se puede interpretar de formas distintas. Exacto. Yo entiendo honradamente que encaja mejor porque para ser austriaco, si no lo sería, encaja mejor con la interpretación austríaca, porque bueno, las otras interpretaciones también son interesantes. Hombre, la idea de Friedman de que el patrón oro tuvo culpa de muchas cosas, creo que eso es complicado no estar de acuerdo, aunque uno no coincida con la escuela de pensamiento, ¿no? Es decir, el patrón oro pues complicó mucho el ajuste monetario del que antes estábamos hablando. Y no se pudo aplicar una política monetaria expansiva. El problema es que no se podían ajustar los salarios convenientemente. Claro. Claro, porque entonces no es culpa del patrón oro, es culpa de los salarios. Para bien o para mal, ya es otro debate. Pero no es culpa del oro, el oro está ahí, es un modelo. Aparte que ya era un patrón oro imperfecto. No era un patrón oro de oro circulante, nada así por el estilo. Y estaba bastante manipulado.
Bueno, de hecho, por ejemplo, Roosevelt suspendió la tenencia de oro, entre otras cosas, ¿no? Sí, la suspendieron casi todos. O sea, el patrón no lo van a abandonar en este periodo, efectivamente. Sí, por eso digo que fue para tener flexibilidad para gastar. Pues digo, porque si no, no podían hacerlo, la reliquia bárbara de la que hablaba Keynes, ¿no? Claro. Y después, claro, ya hasta 1970 que se abandonó de todo. Pero se abandonó la ficción, porque ya no había. Esto ha hecho el libro muy bueno de Rueff, El pecado monetario de Occidente, que explica muy bien estas cosas. Fue ministro de Economía de Gaulle. Ajá. Explica muy bien cómo ya no era un patrón oro, estaba fuertemente modificado. Claro. Era un sistema. Pero bueno, el patrón oro funcionó miles de años, ¿por qué iba a fracasar ahora? El patrón oro. Antes no había patrón oro, era oro y plata circulantes, punto. No había patrón ninguno. Eso fue cuando empezaron a hacerse monedas fiat, sobre esa base de oro empezaron a crearse más moneda fiduciaria sin respaldo de oro, etcétera. Ese tipo de cosas nunca se hablan tampoco. Le echan la culpa al patrón oro. La pregunta del millón que le lanzo sería, entonces, ¿por qué considera que somos socialistas o nos cae también el socialismo? ¿Por qué pedimos, como decía usted, la educación pública, la sanidad? Hay muchos factores. Yo creo que el ser humano, la tendencia suya es al socialismo, y porque yo no sé si sea algo atávico o algo así por el estilo. Cuidado, el ser humano comercia, pero el comercio no es capitalismo, eso hay que tenerlo también claro. Y libre comercio no es capitalismo, son cosas emparentadas, pero no es lo mismo. Y creo que muchas veces en el discurso se confunde. Pero nosotros, claro, de pequeños ya vivimos en el comunismo. La familia es un ente más o menos comunista internamente. Es decir, todo lo que hay en la casa es de todos. Estamos acostumbrados a coger la ropa unos de los otros, lo que hay en la nevera es común, en el salón es común, ese tipo de cosas. Entonces, supongo que de ahí proyecta. Y más en la antigüedad, que las familias eran más extensas, ¿no? Y los aperos eran comunes, cosas por el estilo. Entonces, un sistema que te dice que no puedes gastar, etcétera, que tienes que ahorrar, que tiene tal, no es un sistema muy popular. Hay que explicarlo. Y tiene que venir reforzado por elementos extraeconómicos, por ejemplo, como la religión, ¿no? Y esto, claro, el capitalismo también quiere desprenderse de todas estas cosas y, claro, debilita los lazos, las ideas que los sostienen. Y eso es uno de los problemas también que tiene, que no se preocupa para nada de eso. Simplemente ve que funciona, la gente ve que funciona, pero no sabe muy bien por qué funciona y piensa que esto se puede repartir y que lo que hay ahora, si lo repartimos, quedamos todos muy bien. Claro, el problema es que si repartimos, también a lo mejor cambia el tamaño de la tarta para repartir. Claro. Vi que usted dio una conferencia... Por una cosa que siempre decía, producción y distribución están unidas, no son separadas, porque parece que hay dos reinos distintos. Uno es de la producción, que se producen las cosas, y después el segundo, cómo se reparten. No, están mezcladas. La producción que hay es con el reparto que hay. Si cambias el reparto, seguramente cambia la producción también. No sé si para arriba o para abajo, pero cambia el reparto. Si cambia el reparto, cambia la producción también. Eso hay que tenerlo claro también, ¿eh? Claro. Vi que usted dio una conferencia hablando de cristianismo y capitalismo. Para usted, el cristianismo, digamos, refuerza las ideas capitalistas, según está diciendo, ¿no? Refuerza los prerequisitos necesarios para el capitalismo. Ajá. ¿No? Y el capitalismo es una sociedad que ahorra parte de lo que gana, o sea, que no gasta todo lo que gana. Eso es el capitalismo. Y no solo eso, que ese ahorro después lo invierte de forma capitalista, a través de los mecanismos que tenemos, mercados de valores, banca, dinero, tiene que haber un dinero sano, tiene que haber una serie de cosas, pero es un prerequisito, pues se da en otras religiones también, pero históricamente se dio en el cristianismo. Ajá. El confucianismo también es bueno, u otras religiones, ¿no? Porque no es solo comercio, es como cierta ascesis, ¿no? Lo que explicaba Max Weber. Renunciar al capricho inmediato, al placer inmediato por algo superior, o sea, no consumir todo lo que ganas. Esa es la idea. Por eso los victorianos vivían del interés. Victorianos como Samuel Smiles, por ejemplo, le enseñaba a los obreros, creaba bancos de peniques. O sea, que lo importante es enseñar a la gente a no ahorrar grandes cantidades, sino bancos de peniques, ahorrar 20 céntimos todos los días, por ejemplo, una cosa así por el estilo, meter esa disciplina en las personas para enseñarles esos valores, ¿no? O, por ejemplo, les enseñaba a capitalizar una cerveza. Una cerveza al día, si en vez de tomar dos, tomas una y ahorras esa suma, cuánto dinero es al cabo de un año y aplicándole un tipo de interés, cuánto es al cabo de 10 años, por ejemplo, ¿no? Les enseñaba ese tipo de cosas. Y era bastante. Claro.
Pero claro, eso requiere educación. Pero repito, la tentación del humano es ganar, gastar, de la mayor parte. Lo otro requiere de cierto, digamos, represión interna, ¿no? Claro. Freud decía que civilización es represión del instinto. Y algo de eso hay. El instinto del placer inmediato, saber esperar un poco, ¿no? Y privarte de un placer ahora para tener algo más el día de mañana. Eso no es tan... Y sobre todo, aunque eso existía en el pasado, no existían los mecanismos, las herramientas para canalizar ese ahorro al mejor de los usos posibles. Eso es el capitalismo. Pero repito que no es fácil de comprender, porque muchas veces es contraintuitivo. Porque todos los refranes, pájaro en mano y tal, y mejor, ese tipo de cosas así, ¿no? Nos llevan, la cultura del carpe diem, de vivir el momento, vivir la vida y estas cosas así, nos llevan a todo lo contrario, porque ya no es solo una cuestión económica, es cultural. Bueno, yo creo que sí que es fácil de comprender, pero no nos apetece porque es más divertido. Por ejemplo, la juventud ahora mismo creo que está muy en ese carpe diem, ¿no? Bueno, creo que es algo propio de la juventud, ¿no? Pero... es más más divertido el gastar-ganar. El ganar-gastar, mejor dicho. Pero, aparte de esa propensión natural que seguramente tenemos todos, existe una cultura que por encima que la refuerza. Sí. ¿No? Que te dice, tú disfruta a crédito. Eso ya tiene que ver, ya lo explican algunos historiadores, con las políticas de los bancos centrales, ¿no? Que de abaratar el dinero. Pero básicamente es disfruta hoy y págalo mañana. Es decir, cuando antiguamente era al revés. Ahorra primero y después, por ejemplo, quieres unas vacaciones, pues ahorra, lo que sé, 100 euros todos los meses y en el mes de agosto del año que viene te vas de vacaciones. No, lo quieres ahora y a crédito, ¿no? Claro, pero eso es un crédito, claro, ya estaríamos en temas más complejos, ¿no? Pero es un tipo de crédito que no es productivo, que no es para comprar, no es lo mismo gastarlo en unas vacaciones que gastarlo, por ejemplo, en una hormigonera, o gastarlo en una máquina de coser, o gastarlo en una furgoneta. Son inversiones, digamos, estas últimas que se pagan a sí mismas, ¿no? Que son productivas. Las otras son inversiones que está bien, que si la gente lo gaste, pero claro, al final no vuelves más rico después de eso. Vuelves con muchas experiencias. Claro. ¿No? Pero no produces más cemento después. ¿Qué? Claro, le quería hablar de una cuestión casi de actualidad, aunque al mismo tiempo no es de actualidad. El otro día le veía hablando con un economista que hace un trabajo de divulgación muy bueno y al que le tengo mucha estima, que es el profesor Rayo, y sí. Estabais hablando de los resultados de las elecciones. Verá que al final la pregunta es de economía, ¿no? Porque yo quería hablar con usted de la renta básica. ¿Y por qué tiene que ver esto con el resultado de las elecciones? Bueno, pues el partido, por ejemplo, de Sumar no habla de la renta básica, pero casi, porque llegaba a tener pues esta idea de que cada joven tenga un ingreso, se le dé una transferencia de 20.000 euros, ¿no? Sí. Yo tengo una opinión al respecto, que seguramente será muy similar a la de usted. ¿Cómo convencería usted a un oyente de que esta transferencia de 20.000 euros puede ser mala para la sociedad española? A ver, es que hay muchos temas. Mala, por ejemplo, eliminar el espíritu de ahorro, de sacrificio, etcétera, que tienen que tener las personas para hacer todo esto. Y después estás probablemente quitándole recursos a empresas o a personas que están en mediana edad, que están trabajando, para dárselo a jóvenes que no sabemos en qué lo van a gastar. Porque estas herencias universales ya existen. Quiero decir, aparte que es una propuesta vieja, está en todos los libros de renta básica, hay quien defiende la renta básica, hay quien defiende la herencia universal, ¿no? Esto hay algunas reservas en Estados Unidos, reservas indias, que encontraron petróleo y de repente se encontraron con mucho dinero y decidieron dotar también a los jóvenes con una herencia de este estilo. Hombre, la experiencia que hay allí no es extrapolable, no fue especialmente buena porque la gente al recibir dinero se compraba un coche de lujo, al poco tiempo después no era capaz de mantenerlo, etcétera, que no invertían la mayor parte de ellos muy sabiamente, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero al final, claro, que generas una especie de redistribución de la renta de eso tiene que financiar obviamente los que están trabajando, ¿no? Por pura lógica, los que generan impuestos, ¿no? Hacia sectores, digamos, que, bueno, si está bien invertido, pues podría ser buena idea, pero también se puede hacer con un crédito barato, con un crédito blando, con otro tipo de historias, no regalar, porque sí, es que no, son medidas que no sé, aparte que cambia la preferencia temporal de las personas, se acostumbran a ver el Estado como una especie de maná que lo da todo, y claro, ese tipo de cosas no acabo de verle yo la lógica. Pero es muy semejante a la renta básica, ¿eh?
Sí, sí. La renta básica hizo el profesor Rayo un libro hace tiempo. Yo hice hace más años un pequeño trabajo contra ella, que decir, explicando, no porque no esté bien, ojalá pudiéramos vivir sin trabajar, sin hacer nada, que tampoco lo acabo de ver de todo bien, ¿eh? Que yo creo que el trabajo tampoco es una mala cosa, aunque todo el mundo lo denoste, y así no acabo de verlo como una mala cosa. Pero bueno, la idea de vivir así sin trabajar, porque el problema es quién paga todo eso. Se supone que tiene que haber unas personas que trabajen para mantener a todo el sistema de la renta básica. Si todos a la vez decidimos tomar la renta básica, ¿cómo se financia? Claro. Todos a la vez decidimos tomar la renta básica y no hacer nada, dedicarnos al surf. El surf no es un ejemplo mío, porque la gente piensa que me meto con los surfistas. Es de Van Parijs el texto. ¿No? Pero a pintar o a realizarnos. Vale, nos realizamos todos, pero ¿cómo se financia esa realización? Se supone que algunas personas tendrán que trabajar, ¿no? Para pagar todo eso. Entonces digo que es un sistema un poco extraño, que no se puede garantizar como un derecho. Porque si todo lo tomamos a la vez, ¿cómo que financia el derecho? Claro. De alguna forma estaríamos... A mí a veces me gusta pensar en el Estado como una especie de padre que intenta sacar lo mejor de sus hijos, ¿no? Y aquí le estamos dando un premio al hijo por existir. Sí. Cuando que si lo canalizamos hacia medidas más capitalistas, si me permite el error de hablar de que el capitalismo tiene que estar ahí, pues de alguna forma podríamos premiar más bien el resultado, premiar el esfuerzo, o en lugar de dar esos 20.000 euros, digamos que el Estado invirtiese en que esos jóvenes tengan una mejor infraestructura, una mejor tecnología. A mí me parece una medida espeluznante por los resultados que tiende a dar en aquellos países en los que se han aplicado medidas similares. Solo en Alaska, que hay una renta básica, porque con las rentas del petróleo, para ver si va la gente allí a vivir. Y bueno, no es que la renta básica, la gente no quiere ir a vivir allí, porque es muy, muy frío. Y después, estas experiencias que ya tienen cierto tiempo se pueden analizar, ¿no? Pero siempre estamos ideando cosas para no trabajar. ¿Y por qué no ideamos cosas para trabajar mejor o trabajar más? Es decir, que siempre estamos a ver cómo podemos estar rascando la barriga todo el día, con todos los respetos, ¿no? Pero no podemos inventar algo para ser más productivos o trabajando menos horas, producir más o algo así por el estilo, ¿no? Pues siempre estamos pensando a ver cómo podemos pasar la vida sin hacer nada. Pues eso digo que es atávico. Lo normal, lo instintivo del ser humano es estar así. Por eso el capitalismo fue tan complicado. Eso hay un marxista que usted seguro que conoce, que es P. Thompson, ¿no? En la formación de la clase obrera de Inglaterra. O tiempo, trabajo. O sea, tiene un trabajito que se llama disciplina. ¿Cómo se construye la clase obrera? Y la clase obrera es un constructo también no natural. De hecho, nuestras clases obreras son súper trabajadoras y súper dirigentes. Ajá. Es una cosa que reivindico yo mucho también. Es decir, si tuviéramos el capitalismo consigo mismo no basta. Es decir, un capitalismo, un país como hay algunos en el mundo que están todo el día mascando drogas o cosas por el estilo, pues ahí el capitalismo, por mucho libre mercado que haya, hay poco prosperidad va a haber. Necesitas una gente que sea trabajadora, que sea dirigente, que sea puntual, y eso la clase obrera española es muy buena. Y yo creo que cada vez es mejor, aunque se diga lo contrario. Tenemos unos trabajadores estupendos, y sin trabajadores no hay capitalismo tampoco, sin un trabajo bien formado. Porque es uno de los logros del capitalismo, crearon, pues, por ejemplo, una clase obrera que trabaje continuo. Claro. La gente, los historiadores, como todos, antes la gente trabajaba, ganaba dinero, gastaba el dinero, y cuando gastaba el dinero volvía a trabajar. Esa idea de que trabajes continuo siempre, así, eso no es, fue construido. La idea de puntualidad, las jornadas laborales, la seriedad, la puntualidad, eso, la calidad en el trabajo, eso son constructos también, ¿eh? Sí, en la época... En la época de la Revolución Industrial, la puntualidad en las fábricas abundaba por su... Vamos, que no se daba para nada. Y muchísimos trabajadores faltaban al trabajo porque sí. Es decir, de hecho... Digo que nuestra clase obrera es magnífica y sin ella no hay capitalismo. Y muchas veces también se olvida, porque la literatura capitalista siempre se centra en el capital, y el capital es imprescindible. Pero también es necesaria una clase obrera seria y sólida. Yo creo que es uno de los grandes logros del capitalismo, la clase obrera tan magnífica que tenemos. Si es que se la puede considerar clase obrera, digamos, ¿no? Porque yo la clase trabaja, como quiera llamar, obreros, trabajadores, pero los obreros también, ¿eh? Los obreros son espectaculares. Sí, pero quiero decir que mucha gente que los podríamos tildar de clase obrera quizás no se consideran
Son No, a ver, el asalariados. obrero típico de mar ya no existe. Ahora, por ejemplo, claro, un funcionario o un enfermero, una persona que trabaja en los servicios, que es un obrero. Pues, Claro. es un trabajador, pero no es exactamente un obrero. Un profesor, por ejemplo. Hay muchos trabajos de servicios, que son la mayor parte de ellos, ¿no? Claro. Pero también eso requieren cierta calidad. Un profesor como usted tiene que llevar la clase preparada, tiene que ser... Y eso se mejora bastante. Solamente son más viejos que usted. En mis tiempos había mucho absentismo del profesorado y cosas así, ¿eh? Ajá. Ahora ya no lo hay. Ahora ya no lo hay. Se mejoró mucho y creo que la calidad en general la calidad mejoró bastante. Aunque pueda parecer lo contrario. ¿No? En mi época había todos los... absentismo también, ¿eh? Muchas veces el profesor no aparecía, que se ve que no mejoró tanto, pero... No, antes era más frecuente que ahora. Yo ahora lo veo bastante raro, faltar una clase. Sí, es muy raro, es muy raro. Yo no he faltado sin avisar jamás y estaría muy enfermo, ¿eh? Y estaría muy enfermo. Sí. No sé si conoce el término, esto no es muy conocido y seguramente no lo habrá escuchado, de la izquierda indefinida. Y es que, de alguna forma, con esta desaparición de la clase obrera, o sea, no desaparición, la clase obrera sigue estando, ¿no? Pero esa clase obrera en el sentido marxista, pues claro, como que la izquierda, por ejemplo, en España y en muchos lugares ha tenido que buscar nuevos discursos para seducir a las masas, ¿no? Y entonces es cuando han aparecido pues todas estas modas que nada tienen que ver con las ideas de Marx. Es decir, ha aparecido el ambientalismo más allá de lo científico, ha aparecido el feminismo pues de 2023, por decirlo de alguna forma, poniéndole una etiqueta. Han aparecido todo este tipo de corrientes que a veces están cerca de partidos como Sumar y demás, que poco tienen que ver realmente con el marxismo o con el comunismo de origen, ¿verdad? Ahora, algunos hacen una relectura marxista, y ya lo hizo Manuel Sacristán en su momento, ¿no? Una relectura marxista, un ecologista de Marx, y siempre hay estudios, ahora hay algún estudio de los ecosocialistas, Malm y otros autores, ¿no? Que intentan hacer una relectura de esto. Pero sí, bueno, yo en general no son... El marxismo es un productivismo, por ejemplo. Claro. O sea, no tiene especial amor por la ecología, aunque se puedan encontrar frases en Marx o textos en algunos, pero normalmente no se ven en el socialismo real, no era para nada ecologista. Y estas prácticas, por ejemplo, estos debates que hay ahora en el socialismo real nunca se dieron, ¿eh? Claro. Estas cosas identitarias o así que hay ahora no se dieron en el socialismo real, y creo que los que quedan tampoco lo dan, ¿eh? Este tipo de debate. Yo creo que es buscar nuevas causas. En su momento lo buscaron en la antiglobalización, después intentaron buscarlo en el ecologismo, ahora lo buscan en este tipo de causas. Estas son cosas también de Tony Negri, de crear así multitudes y precariados y cosas así por el estilo, ¿no? Que son ideas que se intentan para renovar el discurso, básicamente porque no son marxistas, son anticapitalistas. Claro, todo lo que sea anticapitalista, todo les parece así. Pero muchas de estas ideas, por ejemplo, el capitalismo los acepta sin problemas. Es una discusión que a veces tengo en clase. Claro, ellos defienden así estos paradigmas nuevos que son interesantes, pero el capitalismo los asume todos uno tras otro, ¿eh? Claro. Mire el cine de Hollywood, mire todas las grandes empresas. Es decir, más defensores de esos modelos no hay. Sí, es una cosa. El propio Netflix, que hace un uso exagerado casi de este tipo de cuestiones, claro. Sí, por eso digo que el capitalismo esta cosa no lo afecta. El capitalismo lo afecta pues un sistema económico que quiera plantear una alternativa. Pero esto no son alternativas, son alternativas parciales. Claro. Pero bueno, ellos verán, que decir, no. Y algunas de estas ideas son de origen liberal, no son de origen estrictamente marxista. Claro. O sea, derivando de un respeto a la libertad humana, un respeto a la identidad humana, y que cada uno pueda expresarse, este tipo de cosas, sí, pero no es para nada un discurso, digamos, de origen marxista. Por lo menos yo no se lo veo. Aunque los que defienden estas teorías se reclaman de una forma u otra marxistas. Claro, yo lo decía por eso, porque quienes dan estas ideas se reclaman. O sea, yo muchas veces he llegado a escuchar como, no, es que yo soy comunista porque defiendo los derechos de LGTB, me gusta el medio ambiente, y es como, bueno, usted defiende esas cosas, pero eso y el comunismo no tienen mucho que ver, son cosas distintas. No especialmente, claro. Por eso es el socialismo real, y por eso el discurso marxista clásico, ¿no? El moderno puede ser, pero el clásico no. O hay intentos de ligar ambas cosas, ¿no?
como una lucha, como una resistencia contra el patriarcado, así como el patriarcado como si fuera monopolio del capitalismo. Sí. El patriarcado es un sistema precapitalista, existió siempre y según parece existe en todas las culturas, no es una cosa que sea, es más, el capitalismo lo minó bastante. Claro. O sea, si podemos hablar de un postpatriarcado es gracias al capitalismo, que en ciertos aspectos tiene muchos elementos de liberación. Lo que sí que se puede ver, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? En la corriente feminista, no sé si se ha caído usted en esto, seguramente no lo ha pensado, es una dialéctica marxista opresor-oprimido, ¿no? Es como... A ver, es transponer el discurso marxista, claro, de clases, sí, antagónicas, pero lo aplican a otros conceptos. A otros ¿no? conceptos. Pues hombre contra la naturaleza, hombre contra la mujer, cosas por el estilo. Claro, es una dialéctica de ese estilo, sobre todo las feministas marxistas, Kate Millett y otras, ¿no? Que hablan de estas, que tienen un origen, digamos, una raíz marxista, como le llaman, Shulamit Firestone, otras personas así que son feministas, pues claro, intentan crear, ¿cómo se llama esta? La teoría feminista del Estado, hombre, como la autora esta, no me acuerdo, Andrea Dworkin, no me acuerdo ahora cómo se llama, Catherine McKinnon, se llama así, la teoría feminista del Estado. Claro. Pues ahí, claro, se ve eso que está diciendo usted, es una feminista de origen marxista e intenta transponer la lucha de clases para una lucha de sexos o de géneros, ¿no? Da gusto escucharle... Da gusto escucharle citar a tantos autores porque se ve que usted, desde luego, que es un hombre que sabe mucho. Bueno, ya me gustaría. Yo he hablado, bueno, y estoy en contacto muchas veces con economistas o con historiadores que son marxistas de verdad, de la vieja escuela. Algunos de la escuela, por ejemplo, del filósofo español Gustavo Bueno, como Armesilla, como Pedro Insua, que han estado en este podcast, o como Roberto Vaquero. Y es curioso porque ellos son marxistas de verdad y normalmente la gente les tacha de fachas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, van muy en contra del separatismo, porque el separatismo no es una idea marxista en absoluto. Todo lo contrario, ¿no? No tiende a serlo, ¿no? Además, por ejemplo, Engels tiene unas frases muy duras contra las naciones pequeñas. Claro, es decir, defienden una serie de cuestiones que al final, por la sociedad woke de 2023, son vistas prácticamente como pues de derecha casi más cercana a Vox, ¿no? Cuando verdaderamente... pues son las ideas de Marx. Y la incoherencia ahí, en mi opinión, es la de Vox. Ajá. ¿En qué sentido? Porque es Vox quien asume el discurso jacobino y marxista sobre la nación. Sí. La derecha española de verdad era foralista. Claro. O sea, era el antiguo tradicionalismo, el carlismo, eran foralistas, no eran jacobinos, querían una España así toda centralizada y con todo en Madrid. Lo que quería fueros, leyes viejas, cosas de ese estilo, ¿no? Y con una descentralización del poder muy grande. Pues digo, la incoherencia que se aparta ahí, la incoherencia es de la derecha hispana en muchos casos. Claro, es que la idea de la nación grande no es una cosa de derechas. No. Pero es fácil verlo viendo la derecha mundial. Claro. Como lo que piensa, por ejemplo, Rachel Kirk cuando habla en el programa para conservadores, o lo que pensaba Robert Nisbet, los conservadores a nivel mundial. Ahí se ve que pues, todos ellos defienden, por ejemplo, los derechos de los estados en Estados Unidos, ¿no? Los derechos que tienen que estar todo en los estados, no tiene que estar casi nada en el gobierno federal. Eso lo defienden casi todos. Y en Europa también. Claro. A mí no me es extraño, por ejemplo, que sea un gobierno de derechas el que le dé el referéndum a Escocia. Y eso a la gente no le llama la atención. Claro. Y sin oposición interna. Incluso a Thatcher llegó a decir que en Escocia pues, tenía derecho, si quisiera, pues no creo que le gustara, pero tenía derecho, si quisiera, marcharse. Lo dijo a Thatcher. Pero eso en España es impensable, que alguien que se reclame derechos diga algo parecido. Thatcher, John Major defendió el referéndum, que dice, Cameron lo hizo, que dice, no pasa nada, porque es una derecha aún con todo su resto, que tiene restos de tradición propia y entienden un poco lo que es derecha. Aquí me parece que no hay muchas lecturas sobre lo que es derecha. Claro. Pues sin lugar a dudas... Pasa en casi todo el mundo, no es solo aquí. Sí. Hay excepciones, ¿no? Hay gente asombrados que los flamencos son de ultraderecha, son conservadores, pues es normal. Lo raro sería que fueran marxistas, ¿no? Claro. Es que acostumbra a ser así, hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero son excepciones, cuidado, cuando es muy de izquierdas tampoco es que sea muy nacionalista después, Cuando el nacionalista es de izquierdas, con todo el respeto, no tiende a ser muy nacionalista. O sea, hablemos de España si quiere. ¿Qué le parece más nacionalista, Puigdemont o Esquerra?
Claro. Seguramente Puigdemont, ¿no? ¿O me va a decir usted? En mi modesta opinión, sí, ahora, que a lo mejor es mejor que sea así o que se pueden compaginar, eso ya es opinable y seguramente puede ser. Pero yo creo que el nacionalismo casa mejor con la derecha que con la izquierda. Y ahí tienen razón estos señores que acaba de apuntar usted. Claro. Sí. Pues, Miguel, un enorme gusto, yo creo, haber hablado con usted, haberle escuchado y bueno, cuando quiera, para lo que necesite, aquí me tiene disponible. Pues quedo a su disposición. Y gracias por la entrevista, que fue muy buena también. Sí, da gusto también. Que tenga buen día. Igual, muchas gracias. Hasta luego.